decisiones que pesan más por lo que imaginamos que por lo que realmente implican. Nos sentimos culpables por decepcionar a alguien, por no cumplir una expectativa o por priorizarnos. Pero vivir tratando de evitar la culpa es una forma silenciosa de perder libertad. Quiero hablarte de algo que aprendí después de muchas decisiones difíciles, entre ellas dejar todo: estatus, profesión, casa, familia, incluida mi madre, cuando decidí migrar. Y lo que aprendí es que la culpa no desaparece cuando decidís bien, desaparece cuando decidís en coherencia. Antes de hablar de la culpa tenemos que entender de dónde vienen nuestras emociones. Cada vez que algo sucede, nuestro cuerpo evalúa de forma automática y muchas veces inconsciente, si lo que ocurre representa una amenaza o es una oportunidad. Esa evaluación está guiada por nuestro instinto de supervivencia y por el conjunto de creencias y aprendizajes que arrastramos desde siempre, desde nuestra niñez, desde nuestra infancia. Primero ocurre el hecho. Después interpretamos si es riesgoso o no basados en nuestras experiencias anteriores, creencias, culturas o aprendizajes. Y recién entonces emocionamos. Es un montón de cosas, pero lo hacemos en milisegundos. Por eso dos personas pueden reaccionar completamente diferentes frente a la misma situación. No sienten lo mismo porque no interpretan lo mismo. Lo que sentimos no proviene directamente del hecho, sino de cómo lo leemos. Por eso siempre digo que no vemos las cosas como son, sino que las vemos según como nosotros somos. Las emociones entonces no son enemigas ni irracionales, son respuestas inteligentes de la biología, diseñadas para protegernos y predisponernos a la acción. Nos muestran que estamos interpretando y por lo tanto qué tipo de conversación interna estamos sosteniendo con la vida. Desde esta mirada, la culpa es solo una emoción más dentro del mapa, una respuesta a algo que interpretamos como un riesgo moral o afectivo, el riesgo de fallarle a alguien, de decepcionar o de no cumplir con un nivel internalizado. Y como toda emoción, podemos observarla, resignificarla y transformarla. La culpa aparece cuando tomamos decisiones desde el deber y no desde el deseo. Cuando creemos que hay una forma correcta de actuar que debe ser aprobada por los demás. Incluso surge cuando interpretamos que a causa de nuestras decisiones o acciones alguien puede resultar afectado o defraudado y sentimos la necesidad de reparar ese posible daño. La culpa a la hora de tomar decisiones no señala que actuamos mal, sino que nos invita a revisar la forma en que asumimos la responsabilidad por los demás y por nosotros mismos. Es una emoción que nos muestra la tensión entre el cuidado del otro y el respeto por nuestras propias necesidades. Con el crecimiento nuestras prioridades y necesidades cambian y muchas veces eso significa que ya no podemos sostener compromisos o expectativas que antes cumplíamos casi de forma automática. Por esa razón, la culpa puede sentirse como una tensión entre lo nuevo que queremos construir y las lealtades pasadas que todavía nos atan. No es el crecimiento lo que duele, sino el desprendimiento. Muchas veces esa transformación implica romper una lealtad invisible, la necesidad de complacer a alguien o seguir un modelo que ya no nos representa o que ya no tiene sentido en función de que lo que queremos no es lo mismo que queríamos cuando acordamos esas lealtades, aunque esas lealtades hayan sido de forma implícita. Esa incomodidad no es un error, es una confirmación de que estamos evolucionando. Es el cuerpo diciendo, ya no sos la misma persona que necesitaba esto ni la misma persona que acordaba con esto. Para tomar decisiones livianas, primero hay que entender qué parte de nosotros todavía teme por los otros, se responsabiliza de los otros o quiere quedar bien ante los otros, y cuál quiere tomar responsabilidades de decidir libremente. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, de dirección o de proyecto. De hecho, no somos los mismos en la niñez que en la adolescencia, que en la adultez, y aferrarnos a lo que decidimos en otros momentos puede ser una forma sutil de deshonrarnos. Cambiar de opinión no es falta de compromiso, es un acto de honestidad. Significa reconocer que lo que ayer era funcional, hoy quizás ya no lo es. La coherencia no está en sostener lo viejo, sino en tener el coraje de actualizar nuestras decisiones cuando nuestra vida y nuestro propósito están cambiando. Todos tenemos un criterio interno con el que evaluamos nuestras decisiones. Durante gran parte de la vida solemos medirnos con el parámetro de lo correcto, actuar según las normas, cumplir expectativas o hacer lo que los demás esperan de nosotros.
Estos parámetros en general se forman en la infancia, son aprendidos de nuestros referentes, padres, maestros o figuras significativas. Y durante mucho tiempo los sostenemos por respeto, por amor o por la necesidad de pertenecer, que es una de las necesidades básicas más profundas del ser humano. Sin embargo, cuando nos hacemos adultos y tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos, cambiar esa lealtad se vuelve un poco más complejo, porque implica el riesgo de perder esa pertenencia. Cambiar el parámetro significa reemplazar esa medida externa por una interna. Pasar de decidir para agradar o cumplir o decidir desde la coherencia personal en sintonía con nuestros valores, deseos y momento vital. Cuando mi esposo y yo tuvimos el deseo de buscar nuevos horizontes que a nuestro criterio ofrecieran mayores posibilidades de crecimiento para nuestros hijos fuera de Argentina, postergamos esa decisión durante mucho tiempo, solo por no defraudar a nuestra familia, madre, hermanos, tíos, amigos. Ese peso emocional que sentíamos nos mostró cómo muchas veces las decisiones más coherentes pueden ser también las más difíciles de sostener, porque implican romper vínculos y expectativas que se forman desde el amor, pero en este momento ya no se sostienen desde la libertad. Cambiar el parámetro muchas veces también implica transformar la interpretación que damos a los hechos. Porque muchas veces creemos que tomar una decisión es algo puramente racional, pero en realidad es un proceso emocional. Interpretamos los hechos, generamos una emoción y desde ahí decidimos. Ahora, cuando decidimos buscando lo correcto, esa interpretación suele venir cargada de juicios, exigencias o la necesidad de aprobación. En cambio, cuando elegimos desde la coherencia, lo que cambia es la interpretación. Dejamos de ver la decisión como un deber moral y la reconocemos como una oportunidad de escucharnos. Así, la emoción que antes se transformaba en culpa puede convertirse en paz, porque el hecho sigue siendo el mismo, pero nuestra manera de interpretarlo cambia por completo. Realmente una decisión liviana no es la que agrada a todos, es la que nos deja en paz. Ser coherente no significa ser perfecto, significa que tus decisiones reflejan lo que realmente valoras hoy, no lo que valorabas hace años atrás. Por eso antes de decidir podés preguntarte: ¿esta elección representa lo que soy hoy o lo que fui? ¿Estoy decidiendo por culpa o estoy decidiendo por coherencia? ¿Qué parte de mí necesita ser aprobada y cuál necesita ser escuchada? La liviandad llega cuando dejas de justificarte. No necesitas explicar tus decisiones a quienes no están viviendo tus consecuencias. La coherencia es silenciosa, pero es muy poderosa. Cuando decidís desde ahí, tu entorno se acomoda solo. Gran parte de la culpa proviene de la creencia de que le debemos algo a los demás: tiempo, presencia o conformidad. Sentimos que si elegimos distinto, alguien saldrá herido. Y esa sensación activa en nosotros la necesidad de reparar, de compensar o de mantenernos donde ya no queremos estar. Pero la verdad es que la vida cambia y las relaciones sanas también se transforman cuando crecemos. Agradecer lo vivido no implica seguir sosteniendo lo que ya no te representa, y elegir distinto no significa romper con el amor, sino hacerlo evolucionar. Si te cuesta tomar decisiones sin culpa, recuerda esto: no le debes estabilidad a nadie a costa de tu paz. Decidir liviano no es ser egoísta, es reconocer que tu bienestar también es una forma de cuidar a los demás, porque solo quien vive en paz puede dar en plenitud. Las decisiones no pesan por lo que decidís, sino por la carga emocional que le das al juicio de los otros. En mi caso, cuando finalmente tomamos la decisión de emigrar, lo hicimos sin culpa, responsabilizándonos de nuestro deseo y siendo cuidadosos al explicar nuestro propósito, pero también dando la libertad a los demás para que se reacomodaran según lo que creyeran necesario. Cuando liberás esa carga y asumís tus decisiones desde el amor, la claridad y la elección se vuelven muy livianas y auténticas. Ahora sí, veamos la fórmula que puede ayudarte con la práctica de tomar decisiones de forma más liviana. Primero, reconoce qué te corresponde y qué no. No podés controlar las interpretaciones de los demás ni hacerte cargo de cómo otros se sienten frente a tus decisiones. Cada persona reacciona según su propia historia, creencia y miedo. Tu tarea no es cambiar su lectura de los hechos, sino revisar la tuya propia. Pregúntate si estás asumiendo culpas que no te pertenecen o si estás respetando tu propia verdad. Revisa tus interpretaciones. Toda emoción nace de una interpretación. Si sentís culpa, pregúntate qué significado le estás dando al hecho. ¿Es realmente un daño hacia otros o una decisión legítima hacia tu crecimiento? Al cambiar la interpretación, la emoción cambia también. Segundo, escucha tu cuerpo. El cuerpo es el primer mensajero de tus emociones. Si algo se siente pesado, probablemente estás sosteniendo una interpretación que responde al deber o al miedo al juicio.
Si se siente liviano, es porque estás decidiendo desde la coherencia y el deseo. Tercero, definí tu intención. No decidas por agradar o para compensar. Decidí para avanzar con propósito. La claridad de intención disuelve la culpa porque enfoca la energía en el movimiento y no en la justificación. Y acá hago un paréntesis. Cuando finalmente tomé la decisión de emigrar, entendí que había llegado el momento de elegir entre dos fidelidades. Cumplir con las expectativas familiares o cumplir con mi propósito y mis creencias. Realmente no se trataba de que Argentina no fuera una buena opción, sino de que creíamos profundamente en abrir nuevas posibilidades para mis hijos, en mostrarles que el mundo era más grande que nuestro barrio y que ellos podían elegir. Esa convicción me dio la fuerza para hablar con las personas que yo amaba y explicarles mi decisión. Realmente algunos lo entendieron y me acompañaron, otros se alejaron y aprendí que eso también está bien. Porque no necesitamos mantener relaciones a costas de condicionarnos. El amor verdadero no exige sacrificios, se adapta y crece con nosotros. Cuarto, acepta el costo. Toda decisión tiene un costo, pero el más caro es traicionarte. Elegir en coherencia no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Soltar la necesidad de convencer. No necesitas explicarle a quien no está viviendo tus consecuencias. La coherencia se demuestra con paz y no con argumentos. Conversar con las personas que son importantes para vos. Compartir tu punto de vista y las razones detrás de tu decisión no busca justificarte, sino acompañar a quienes querés en su proceso de adaptación. Es una forma de empatizar con su sentir sin asumir la responsabilidad de cambiarlo. Mostrar tu propósito desde la serenidad ayuda a que los demás comprendan que tu elección nace del amor y no del rechazo. Y ahora sí hagamos un resumen. Si querés profundizar en cómo identificar tus emociones, interpretarlas y transformarlas para decidir con mayor libertad, te invito a conocer nuestro curso de gestión emocional en Épica. Este programa te guía paso a paso en el proceso de observar tus emociones sin juicio, comprender su origen y usarlas como aliadas para construir una vida más coherente y plena, no solo con la culpa, sino con muchas otras emociones. Tomar decisiones livianas no es una habilidad racional, es una práctica emocional que nace de comprender nuestras interpretaciones y asumir lo que realmente nos corresponde. Requiere mucho coraje para revisar lo aprendido, presencia para sentir lo que el cuerpo nos está comunicando y autoconocimiento para distinguir entre el deber impuesto y el deseo auténtico. La liviandad aparece cuando comprendemos que la culpa no es una condena, sino una señal de crecimiento, y que el amor y la aprobación no pueden ser el punto de partida de todas nuestras decisiones, aunque acompañen el camino. En Épica trabajamos justamente eso, enseñarte a mirar tus decisiones desde la coherencia emocional y la libertad interior, para que elijas con conciencia y paz, incluso cuando el mundo te diga que deberías sentir culpa. Te esperamos en Épica para seguir entrenando.